Hoy vamos a hablar de la heparina de bajo peso molecular, también llamada bemiparina o marca comercial Ivor. La bemiparina sódica Ivor, también llamada heparina de bajo peso molecular, es un medicamento perteneciente al grupo de los anticoagulantes, es decir, evita la coagulación de la sangre. Para entender cómo funciona la heparina os voy a poner este vídeo que hice hace un par de años acerca de la cascada de coagulación. La coagulación de la sangre está mediada por la activación secuencial de una serie de factores o proteínas sintetizadas en el hígado que de normal se encuentran inactivas en el plasma sanguíneo. Estos factores se denominan con números romanos en el orden en que fueron descubiertos y no en el orden que ocupan en la cascada de coagulación. Al activar algo previamente inactivo tiene lugar una respuesta biológica. Esta respuesta se llama cascada de coagulación y se basa en la conversión de fibrinógeno a fibrina, obteniendo así el coágulo para frenar la hemorragia. Los factores o proteínas que componen la cascada de coagulación son 12. Esto se debe a que no hay ningún factor con el número 6 asignado, se pasa directamente del 5 al 7. No vamos a alargarnos leyendo cada nombre, lo dejo aquí. La deficiencia o carencia de cualquiera de los factores puede suponer consecuencias graves en el paciente. Por ejemplo, aquellos deficientes en el factor 8 o de von Willebrand les cuesta mucho más tiempo conseguir coagular. Esto se llama hemofilia. Ante ciertas situaciones se pueden poner en marcha dos cascadas de coagulación de manera independiente, aunque luego vamos a ver que están íntimamente relacionadas entre sí. Tenemos la vía extrínseca y la vía intrínseca. En ambas se acaba obteniendo la fibrina. La diferencia es que en el intrínseco todos los factores están dentro de la propia circulación, mientras que en la vía extrínseca necesitamos un factor, el factor 3 o factor tisular, que no está en la circulación sino que lo libera el propio tejido dañado. Por eso se considera vía extrínseca. Los fosfolípidos proporcionan el medio óptimo para que los factores interactúen entre sí, por lo que son también necesarios para la activación de la cascada de coagulación. En la vía intrínseca, estos fosfolípidos se encuentran en la propia membrana de las plaquetas y es el factor 3, el que hemos visto antes, el que libera los fosfolípidos en el caso de la vía extrínseca. Ambas vías conducen a la formación de fibrina a partir de fibrinógeno. Los fenómenos finales de la cadena siguen una vía común. Esta vía común empieza por la conversión del factor 10 en 10A, que es su forma activa. Junto al factor 5, el calcio y el factor plaquetario 3 se convierten en la protrombina en trombina. La trombina cataliza la formación de fibrina a partir de fibrinógeno, activa el factor 13 que interacciona con la fibrina estabilizando el coágulo y potencia los factores 5 y 8, acelerando así la cascada. Pero es que también estimula plaquetas y células endoteliales para que participen en la coagulación. El factor 10, como hemos dicho, se activa en ambas cascadas. En la extrínseca lo hace gracias a la unión del factor 7A, calcio y el factor 3 o tisular, que recordamos que lo libera el propio tejido dañado, el factor tisular, por lo que nos ahorramos necesitar el factor 12, 11, 9 y 8, que son fundamentalmente intrínsecos. El factor 10, a su vez, se activa por un complejo formado por el factor 9A, el factor plaquetario 3 y el factor 8. Ahora mismo probablemente estás pensando, ¿qué coño me acaba de contar esta mujer? Bueno, pues precisamente eso es lo que quiero que penséis, porque por muchas explicaciones y esquemas que existan acerca de la cascada de coagulación, lo cierto es que nunca va a ser igual. De hecho, ni siquiera tiene un orden fijo establecido, como hemos visto antes. Los factores se nombran en función a cómo fueron descubiertos, no en función a que uno vaya antes o después de la coagulación, ya que interactúan casi todos los factores entre ellos y la vía extrínseca y la intrínseca son dependientes una de la otra. Una sola vía no es responsable de la hemostasia y viceversa. Una vez entendida cómo funciona la cascada de coagulación, nos tenemos que quedar con el factor 10. Recordamos que hemos dicho que las dos vías, la vía intrínseca y extrínseca, comparten, por así decirlo, el tramo final. Y el tramo final empieza con este factor, con la activación del factor 10 en factor 10A. De esta manera es como se pasa a activar, ¿vale? Pues vemos que ahí coinciden las dos vías y se convierte el factor 10 en factor 10A.
¿Y por qué es esto tan importante? Porque el factor 10A es una proteína fundamental para la coagulación. Al unirse a los cofactores de las plaquetas activadas, como hemos visto que luego este último tramo se sigue desarrollando y se siguen uniendo factores, convirtiéndose al final la protombina en trombina, que es lo que forma lo que es el coágulo. Mira, ¿ves? Aquí te lo pone más sintético, pues además del 10A tienes el factor 8A, que también es el factor 8 activado, el factor 9A, el factor 5A, pues todos los factores activados que favorecen que la protombina se convierta en trombina y de ahí se pase al fibrinógeno que da lugar finalmente a la fibrina, que es la que acaba formando el coágulo. La heparina entonces, ¿qué hace? Pues la heparina lo que hace es que al pincharla favorece que aumenten en nuestras células, en nuestro citoplasma, una sustancia llamada TFPI, que las siglas significan en inglés inhibidor de la vía del factor tisular. Lo que estamos pinchando, es decir, el inhibidor de la vía del factor tisular, es una proteína que forma un complejo cuaternario con el factor tisular, el factor 10 activado y el factor 7 activado, inhibiendo de esta manera la vía extrínseca de la coagulación. Entonces podemos resumir que con el pinchazo de heparina lo que estamos haciendo es inhibir la vía extrínseca de la coagulación gracias a esta sustancia que estamos favoreciendo que aumente en el citoplasma con la heparina. Una vez entendido el funcionamiento de la heparina, vamos a ver cómo son sus formas de presentación en función de la dosis. La bemiparina es una solución inyectable en jeringas precargadas y entonces tenemos distintas dosis. La dosis más baja, por así decirlo, es la IBOR 2500 unidades internacionales anti-factor XA en 0,2 mililitros. La siguiente es la bemiparina IBOR de 3500 unidades internacionales anti-XA en 0,2 mililitros. Luego tenemos la bemiparina IBOR 5000 unidades internacionales anti-XA en 0,2 mililitros. Y luego ya las de mayor dosis son la bemiparina IBOR de 7500 unidades internacionales anti-XA en 0,3 mililitros, la bemiparina IBOR 10.000 unidades internacionales anti-XA en 0,4 mililitros y la bemiparina IBOR 12.500 unidades internacionales anti-XA en 0,5 mililitros. Indicaciones. La heparina está indicada para el tratamiento y prevención de la trombosis venosa profunda, del tromboembolismo pulmonar y del tromboembolismo arterial periférico. También está indicada para el tratamiento de la enfermedad coronaria, conociéndose esta como angina inestable e infarto agudo de miocardio. Además, se usa para prevenir la trombosis en el circuito extracorpóreo durante la cirugía cardíaca, vascular y durante la hemodiálisis. Administración. Aquí os dejo un dibujo con todos los sitios donde se puede poner la heparina. Por ejemplo, yo en el caso de maternidad, como muchas de las mamás tienen una cesárea, en vez de ponérsela en la tripa, es verdad que se la pongo en la cara media más o menos del muslo, en la cara media externa. Y para administrarla, pues aquí he dejado los pasos. Primero habría que limpiar un poquito para desinfectar. Luego ubicamos la zona donde vamos a ponerla. Se suele poner, ya os digo, más o menos cerca del ombligo, en uno de los dos lados, irlo alternando cada día. Desencapuchamos lo que es la jeringuilla. Cogemos un pellizco de piel para que el pinchazo sea subcutáneo y pinchamos más o menos en un ángulo de 90 grados. Es importante que no frotéis después de pinchar porque esto puede provocar hematomas. Y luego la mayoría de heparinas hoy en día, la bemiparina está diseñada de manera que se vuelva a encapsular sola para que no tengamos el riesgo de pinchazos. Las contraindicaciones de la heparina son menores de 18 años, hipersensibilidad a la heparina, derivados o sustancias de origen porcino, ya que la heparina está hecha con tejido del intestino de los cerdos, antecedentes o sospecha de trombocitopenia inducida por heparina mediada inmunológicamente previa,
Hemorragias activas o incremento del riesgo de sangrado por alteraciones en la hemostasia. Si tenemos un paciente con un drenaje y vemos que está drenando más de lo normal, pues no le ponemos heparina. Hablamos primero con el médico y la heparina se queda sin poner hasta que tengamos esa seguridad de que es seguro ponerla. Tampoco se puede poner heparina en pacientes con trastornos hepáticos o pancreáticos graves, en pacientes con daños o intervenciones quirúrgicas en sistema nervioso central, ojos y oídos en los 2 últimos meses, con una coagulación intravascular diseminada atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina, cuando tienen endocarditis bacteriana aguda y endocarditis lenta o cuando tienen lesiones orgánicas susceptibles de sangrar. Efectos adversos de la heparina. La heparina, como todos los medicamentos, tiene efectos adversos que no tienen por qué contraindicar su uso. Por ejemplo, la mayoría de veces vamos a ver que al paciente le sale hematoma o equimosis en lugar de inyección. Esto muchas de las veces es inevitable, aunque no frotemos y demás. Hay pacientes que les salen hematomas y es normal, le tenemos que decir que es normal. Por eso se alterna un lado y otro para que no le salgan muchos hematomas e ir alternando. Además, el otro efecto adverso así más común es osteoporosis en pacientes con tratamiento con heparina a largo plazo. Luego pues tiene efectos adversos más raros y demás, que os dejo debajo el link de la ficha técnica para que les echéis un vistazo si os parece interesante.